el Gobierno aprueba la nueva ley trans, que permite cambiar de género, desde los 14 años, sin exigencias de informes médicos, ni hormonación. Por fin hoy damos luz verde al inicio de la tramitación de una ley que va a permitir garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y también va a garantizar una batería importante de derechos para las personas LGTBI que, como saben, actualmente están siendo vulnerados en nuestro país. Quiero empezar haciendo un reconocimiento, lo he hecho también ante mis colegas en el Consejo de Ministros y Ministras, un reconocimiento que es sincero y que es honesto al Ministro de Justicia y a su ministerio, a su equipo, por el trabajo que hemos hecho, al conjunto del Gobierno, pero particularmente a ese equipo con el que hemos negociado pues, muchas horas durante muchos meses. Creo que el trabajo que presentamos hoy aquí, esta ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, es también una muestra de la fortaleza del Gobierno de coalición. Es una muestra de una forma de hacer política feminista que incluso en momentos en los que hay que negociar, en los que hay que debatir, en los que hay que tener debates profundos y que duran meses, somos capaces de dialogar y, sobre todo, de acordar, de cumplir con el acuerdo de coalición y de garantizar que hacemos políticas que mejoran la vida de la gente, que amplían las oportunidades de felicidad de miles de personas en nuestro país. Y, por tanto, esta ley, de la cual son protagonistas fundamentalmente las personas trans y las personas LGTBI, los colectivos que han impulsado la conquista de estos derechos, creo que también es una muestra de la fortaleza de un Gobierno que es aliado de esas personas y que es capaz de trabajar para llegar a acuerdos, para cumplir con el acuerdo de coalición y para hacer políticas que permiten mejorar la vida de la gente y, como les digo, garantizar su felicidad. Esta ley, como decía la ministra portavoz, nos coloca de nuevo a la vanguardia europea en materia de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI y particularmente de las personas trans, y creo que esto es especialmente importante y va en consonancia también con un trabajo que está realizando el presidente del Gobierno de liderazgo de los derechos y libertades y de los derechos humanos como base de la convivencia en Europa, en un contexto en el que en algunos países, y lo hemos visto con honda preocupación desde el Gobierno y también desde el Ministerio de Igualdad, hay un cuestionamiento profundo de los derechos de las personas LGTBI, un cuestionamiento profundo de los derechos de las personas trans y el cuestionamiento de que haya zonas en Europa que se declaran no seguras para las personas LGTBI, donde las personas LGTBI no son bienvenidas y pueden tener miedo por su integridad física o por algo tan común, corriente y necesario para la felicidad de las personas como es ir dado de la mano de tu pareja que es del mismo sexo, ¿no? Por tanto, en este contexto de aumento también de las agresiones LGTBI-fóbicas, saben que en España estas agresiones son las segundas que más están aumentando en número después de las agresiones por motivos raciales, creo que no solamente lanzamos un mensaje contundente de defensa y protección de los derechos de todas las personas y en concreto del colectivo LGTBI y de las personas trans, sino que también lanzamos un mensaje contundente en Europa y es que la base del proyecto europeo son precisamente los derechos humanos y la garantía de la libertad, de la dignidad y de la felicidad de todas las personas, sean quienes sean y amen a quien amen. El orgullo LGTBI que celebramos, se celebró ayer el Día Internacional, se está celebrando durante toda esta semana, es siempre un momento de visibilización, de reivindicación, de apoyo mutuo, de construcción de comunidad para muchas personas que en muchos momentos de su vida han podido sentir que estaban solas, solos o soles y que en estos días se reivindican a sí mismas y reivindican su pertenencia, reivindican no estar solas y reivindican la necesidad de que se cumplan y garanticen todos los derechos, como ocurre con cualquier otra persona, son momentos de orgullo, de ser cada uno o cada una quien es y de amar a quien quiere amar, pero además este orgullo hacemos historia con una ley que va a dar un paso de gigante en los derechos LGTBI, particularmente en los derechos de las personas trans, y creo que ese es un mérito que no es fundamentalmente de este Gobierno, que es un mérito de los colectivos, de las organizaciones que llevan décadas peleando estos derechos, de las personas trans, de las personas LGTBI. Y quiero ser clara también con esto. Las protagonistas del impulso de esta ley
son las personas LGTBI, particularmente las personas trans, pero también las mujeres, las feministas de este país. Esta es una ley feminista que entiende que o llegamos todas o todas somos capaces de despegarnos de los suelos pegajosos o todas somos capaces de eliminar todas las discriminaciones a las que estamos sometidas o no llegará ninguna, o dará igual que una sola rompa los techos de cristal. Por tanto, también hay miles de mujeres feministas en nuestro país, entre las que me incluyo, que no solamente sabemos que si no llegamos todas, no llega ninguna, sino que estamos convencidas de que siempre que en un país se garantizan los derechos humanos, eso nos hace una sociedad mejor, más libre y más feminista como sociedad y, por tanto, mejor para todos y para todas. Esta ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans reconoce, como saben, el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Por fin acometemos ese proceso de despatologización en consonancia con los organismos internacionales y también con las instancias europeas que nos invitan a todos los países a garantizar la libre determinación de la identidad de género como único mecanismo capaz de garantizar los derechos humanos de las personas trans. Por tanto, intuyo que el ministro después... Intuyo, no sé, que el ministro después dará buena cuenta de ello mediante un sistema de doble comparecencia sin testigos, sin ningún otro medio de prueba. Las personas trans podrán ser reconocidas por las administraciones por lo que son y como son. Reconocemos, por tanto, el derecho a la libre determinación de la identidad de género, acometemos la despatologización, es decir, las personas trans ya no van a ser consideradas enfermas en nuestro país y no se les va a exigir ningún tipo de informe psiquiátrico, ningún tipo de informe médico que acredite que están enfermas para ser reconocidas, y reconocemos también el derecho de los niños, de las niñas, de los niños a ser escuchados. Es algo en lo que ya hemos avanzado mucho con la Ley de Infancia, que acaba de entrar en vigor hace poquitos días, pero creo que también en este ámbito damos un paso de gigante en el reconocimiento de los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes en nuestro país. Además, y aunque no ha sido, digamos, tan conocido, como bien saben, esta ley trans incorpora también derechos LGTBI, una batería importante de derechos, de forma integral. Eso quiere decir que incorporamos medidas de acción positiva para hacer frente a las discriminaciones que con más frecuencia las personas LGTBI sufren en los principales ámbitos en los que sufren esas discriminaciones, en el empleo, en la salud, en la educación. Por tanto, una ley integral que incorpora medidas en todos los ámbitos en los que se sufren discriminaciones por parte del colectivo LGTBI. Les detallo algunas de las medidas que consideramos que son más importantes en este aspecto. En primer lugar, como saben, las mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres sin pareja tendrán de nuevo derecho y acceso a las técnicas de reproducción asistida, también las personas trans con capacidad de gestar. En segundo lugar, la filiación de los hijos e hijas de las mujeres lesbianas y bisexuales. Saben que hasta ahora las mujeres lesbianas o bisexuales que tienen hijos, hijas, si no están casadas, no se les reconoce a las dos como madres de esas criaturas. A partir de ahora será así, aunque no estén casadas. La prohibición de las terapias de conversión. Saben que, desgraciadamente, se siguen produciendo en nuestro país terapias de conversión. Es una gravísima vulneración de los derechos humanos. Ha sido calificado por diferentes organismos internacionales como trato inhumano y degradante, como tortura, y, por tanto, era muy importante que esta ley reconociese y prohibiese las terapias de conversión. Por tanto, reconozca el derecho de ser cada cual quien quiere ser y de tener cada cual su orientación sexual, su identidad de género, su expresión de género, sus características sexuales, sin que por ello vayan a ser sometidos a terapias de conversión, que, como les digo, quedarían prohibidas. Legislamos por primera vez los derechos fundamentales de las personas intersexuales y establecemos un régimen de infracciones y sanciones. Saben que esto forma parte del derecho antidiscriminatorio español, precisamente para hacer frente a esas discriminaciones en diversos ámbitos, en el acceso a la vivienda, en la salud, en la relación con cualquier organismo o entidad pública, las discriminaciones, como digo, que las personas LGTBI pueden sufrir por el hecho de serlo, por su orientación sexual, por su identidad de género, por sus características sexuales o por su expresión de género. Concluyo con un mensaje que creo que es, en definitiva, y más allá del texto de la ley, de los derechos que se recogen, es el mensaje que como Gobierno queremos mandarle a las personas trans y a las personas LGTBI, y es que no están solas, no solamente no están solas, no solamente tienen a su lado gente que les quiere, tienen también gente a su lado que no les conoce de nada y a las que ellos, ellas o ellos no conocen de nada,
pero que están ahí empujando para la garantía de sus derechos, tienen también un gobierno aliado para convertir en políticas públicas, en este caso para convertir en ley, todos los derechos que a día de hoy pueden ver vulnerados y al final, como les decía, creo que esta es de las leyes, de los logros del Gobierno de España que quizá con más claridad demuestran que este Gobierno trabaja para la felicidad de las personas, trabaja para hacer que las vidas de las personas sean todas dignas de ser vividas y trabaja, como les decía antes, para ampliar las oportunidades de felicidad de todas las personas. Muchas gracias, ministra. Y complementa la información el ministro de Justicia. Muchas gracias, portavoz, querida ministra. Efectivamente, es un día que creo que no exagero si decimos que va a ser recordado. Creo que, y alguna vez me lo habéis oído, que un gobierno que se precie tiene que tener un objetivo, y es llevar la felicidad a la sociedad a la que sirve. Y un día que se reconocen derechos para un sector de la ciudadanía que no lo ha tenido y que le ha costado el día a día, es un motivo de enorme alegría. Y efectivamente ha sido un placer, lo decía la ministra, trabajar conjuntamente y, bueno, tengo que hacer extensivo, como no, al papel fino, selecto y competencial de la vicepresidenta primera, que, bueno, en ese papel de que siempre que intervienen dos ministerios o tres, pues tiene que hacer ese papel y la verdad que contar con una persona sensible con estos temas como ninguna otra es también un motivo de solidez en el funcionamiento. La ley, como decía la ministra, es una ley amplia, una ley que reconoce derechos, pero a la vez también marca obligaciones y es una parte muy importante para los poderes públicos. A mí me gusta, y me conocéis también, sintetizar, porque creo que es la manera de comprender mejor. Los objetivos, y la exposición de motivos es clara, es triple, tiene una triple dirección. Por un lado, garantizar y promover el derecho de la igualdad real y efectiva de este colectivo, de estos colectivos. En segundo lugar, una tarea que creo que es absolutamente esencial en este momento, que es la prevención y la eliminación de toda forma de discriminación, sea fomento de la participación y superación de estereotipos que afectan negativamente a la percepción social. Y hay una cuestión, no es solo para ellos, eso también va de protección y de prevención para sus familiares. Y en tercer lugar, y es un aspecto estrictamente más de justicia, el procedimiento y requisitos para la rectificación registral relativa al sexo y el nombre de las personas. Yo no quiero entrar, pero creo que es muy interesante poneros un mínimo ejemplo de qué es cuando digo eso de paquetes de derechos y obligaciones a los poderes públicos para remover obstáculos, porque de eso es lo que se trata, de un derecho solo se puede visualizar cuando se le han quitado las cosas que obstaculizan esa visión. Y eso es precisamente lo que hace esta ley. Esta ley con 78 artículos y en 4 títulos y un paquete importante de disposiciones, lo que viene a hacer es esa doble inyección, reconocimiento de derechos y permitir que los derechos sean reales y efectivos. Por eso hay estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación, medidas de ámbito claramente administrativo, medidas en el ámbito laboral, medidas en el ámbito de la salud, medidas en el ámbito de la educación, medidas en el ámbito de la cultura, ocio y deporte, medidas en el ámbito de la publicidad, medios de comunicación social e Internet, medidas en el ámbito de la familia, la infancia y la juventud, medidas en el ámbito de la acción exterior y la protección internacional. Después está la parte específica que hemos hablado ya de ella un poco, que es la rectificación, la mención registral del sexo o el cambio de nombre. Son dos cuestiones diferentes. Aquí es donde podemos decir que nuestra legislación se pone a la vanguardia de Europa, se pone a la vanguardia de aquellos países que luchan y protegen a sus ciudadanos, sin importarles sus diferencias, porque todos son iguales y, por tanto, iguales en derechos. Y ahí es donde, bueno, seguimos una tradición de países que han sido referentes, como pueden ser Bélgica, Noruega, Malta, con matices, pero una legislación clara. En esa idea que decía al comienzo de sintetizar, para este cambio de mención, quédense con estas 3 franjas, 12-14, 14-16, 16-18 o superior. De 12 a 14, un previo. Es clave que para entender la filosofía de todo el cuerpo normativo, entender el mandato del Tribunal Constitucional cuando, en una sentencia del 2019, declara inconstitucional la posibilidad de hacer para los menores de edad
Y dice, no, se puede hacer, claro que se puede hacer. Lo que pasa es que para poder hacerlo hacen falta dos piezas básicas, que se valore la madurez y que se valore la estabilidad. Maduración y estabilidad, madurez y permanencia son los dos elementos que van a permitir entender perfectamente lo que voy a decir ahora. Es decir, el cambio de mención registral sobre el sexo de una persona, y aquí sí, ya entro en esa escala que les repito, 12-14, 14-16, 16-18 y siguientes. Porque no se entiende que pueda haber esa fortaleza del carácter, madurez y estabilidad, es por lo que de 12 a 14 años se protege de una manera especial, de tal modo que no es la posibilidad genuina propia de ir y decir, quiero esto, no. Hace falta un expediente de jurisdicción voluntaria y, por tanto, será una resolución judicial la que lo determine. 12, 14, pensando en esa doctrina del Constitucional, madurez y estabilidad. Siguiente, 14, 16, sigue siendo menor, tendrá que ir con sus padres, si los padres no están de acuerdo, con un defensor, pero aquí se establece un mecanismo más sencillo, más fácil constatable después de entender que hay esa maduración y esa estabilidad, y por tanto es una primera comparecencia donde esta persona ante el encargado del registro civil, acompañado, como he dicho, por sus progenitores, o en la excepcional, donde recibe un formulario, hay una información sobre las consecuencias jurídicas de la rectificación, es decir, de lo que pretende hacer, cuál es el régimen de reversión, al que ahora me referiré, medidas voluntarias de apoyo, qué medidas de protección puede haber para apoyar y acompañar en este paso difícil que se puede hacer, cómo son estas asociaciones que existen, etcétera, etcétera. Una vez que tiene toda esa documentación, hay, para marcar nuevamente, perdonad que sea tan pesado, pero creo que es importante, la estabilidad en la decisión, a los 3 meses volverá y dirá, pues he cambiado de criterio o no he cambiado de criterio y sigo manteniendo esta necesidad de mención del registro y, por tanto, de la condición del sexo en el registro civil. Ahí el encargado del registro civil lo puede hacer inmediatamente y en cualquier caso lo que se pone es un plazo de 1 mes. Decía que no se quería que se me olvidara una cosa, la reversión, porque es un tema importante. Hemos dicho estabilidad, pero eso no quiere decir irrevocabilidad. Por tanto, ¿qué se hace? ¿Es posible la reversión? Sí, una vez. Pero, insisto, madurez, estabilidad, ha debido de pasar por lo menos 6 meses. 6 meses. Y, como es un tema muy importante, volvemos, porque además está demostrando una cierta ámbito dubitativo, al juez otra vez un expediente de jurisdicción voluntaria. Con eso creo que cerramos todo lo que es la mención del sexo sin perjuicio de matices que vienen en la ley. Y por último, es un tema paralelo que no siempre va subsumido al anterior porque puede ir por libre, que es el cambio de nombre. Aquí no hay ni cambios de apellidos ni cambio del sexo referido, pero sí. Aquí hay unos mecanismos que ya existen, por otra parte, en la actualidad, y por tanto lo único que se hace es que se pasa de una resolución de la Dirección General antigua, porque es del año 18, de registro y de notariado, hoy de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, para poder hacerlo. Y por tanto se pasa a una ley algo que ya se podía hacer, y que es el cambio de nombre en función de estas condiciones en las que viene la ley. Con esto creo que damos un paso muy importante, insisto, reconocimiento de derechos y políticas públicas en orden a que la sociedad se conciencie de que todos seremos mejores y mejor sociedad cuando todos nos respetamos y, por tanto, impedimos conductas como las que hemos visto a las que se refería la ministra. Por tanto, cierro con esto, creo que es un día importante para este Gobierno, pero sobre todo creo que podemos llevar felicidad, ese contentamiento de vivir, que es lo que nos debe motivar a los que estamos implicados en la vida, no solo en un Gobierno, y que haya personas que hoy puedan respirar más tranquilas, creo que es motivo suficiente para que este Gobierno se sienta satisfecho. Bueno, yo creo que yo he sido muy clara en todo el proceso de construcción de la ley trans y LGTBI. En tribuna, en sede parlamentaria, pedí perdón a las personas trans y a las personas LGTBI, porque creo que la realidad que viven estas personas hace urgente la legislación que hoy estamos aprobando. Les pedí perdón porque, por tanto, creo que tenemos una obligación de urgencia también, y creo que la va a seguir teniendo ahora también el Congreso de los Diputados y el Senado en aprobar con urgencia esta legislación para que realmente sea una ley vigente en nuestro país. Pedí perdón también por algo que
que no depende del Gobierno, pero que sí creo que tenemos como Gobierno la responsabilidad de combatir, y es el cuestionamiento que durante los últimos meses se ha producido a la existencia misma de las personas trans y a la necesidad y a la urgencia de reconocer todos sus derechos. Pero, igual que en ese momento lo hice porque creo que era mi deber y el deber del Gobierno reconocerlo, hoy también digo que estamos cumpliendo. Yo en ese momento manifesté el compromiso de recuperar para el orgullo LGTBI del año 2021 el consenso del año 2019 para sacar adelante una ley trans que garantice el derecho a la libre determinación de la identidad de género, que por lo tanto les deje de considerar enfermos y les deje de enfermos y enfermas y que les deje de exigir 2 años de hormonación para poder ser reconocidos por quienes son por parte de las administraciones, y estamos cumpliendo con la ley trans y también con las medidas que van a permitir, como les decía, de forma integral y en los principales ámbitos, el sanitario, el educativo, el laboral, en los que las personas LGTBI son discriminadas a día de hoy, poder desplegar una serie de medidas que garanticen los derechos de las personas LGTBI, particularmente de las personas trans. Me preguntaba también si creo que habrá apoyo para hacer mejoras en la ley. Yo creo que en eso hay que dejar trabajar a los grupos parlamentarios, por supuesto el Ministerio de Igualdad y el Gobierno de España, y estoy segura que también el Ministro de Justicia, hablo por él, pero vamos, que estoy segura de que así será, estaremos siempre a disposición para apoyar en lo que sea necesario. Ahora tienen que entrar también otros actores, los grupos parlamentarios y otro poder del Estado, el poder legislativo, y no me cabe duda de que esa ley puede tener mejoras. Siempre las leyes pueden mejorar y si así lo quieren la mayoría de los grupos parlamentarios, pues vamos, contarán con el apoyo del Gobierno de España para trasladar opinión y para trasladar apoyo y también soporte al trabajo que se pueda realizar para mejorar el texto de la ley. También les digo, creo que como toda ley es mejorable, hay cuestiones, y nos las están señalando los colectivos, en las que podemos establecer mejoras en el reconocimiento de las personas no binarias o en los derechos de las personas trans migrantes, pero también les digo, creo que este es un paso de gigante y creo que este es un buen texto legislativo. Creo que este es un buen texto legislativo que nos sitúa a la vanguardia europea en el reconocimiento de derechos a las personas trans y a las personas LGTBI, y creo que es un buen texto legislativo que, por lo tanto, va a contar con un amplio respaldo en el Congreso de los Diputados. Aunque evidentemente, como le digo, vamos a estar ahí para hacer todas las mejoras que puedan ser necesarias y que exija la sociedad civil o los grupos parlamentarios, siempre lógicamente que se cuente con la mayoría parlamentaria necesaria, como pasa con todas las leyes. Yo creo que siempre que se aprueban leyes de este calado, ha pasado con la ley del aborto, ha pasado con la ley del matrimonio igualitario, hay debate social y hay también oposición a esas leyes. Y sin embargo, años después, creo que ocurre que nadie se reconoce en oposición a esas leyes que efectivamente han permitido mejorar la sociedad, hacer más felices y más posibles las vidas de las personas y hacer, como os decía al principio, que podamos ampliar las oportunidades de felicidad de las personas. Que no ocurra como ocurre ahora, que muchas personas LGTBI siguen teniendo miedo de ir de la mano en determinados contextos en nuestro país de su pareja porque es una pareja de su mismo género, o que las personas trans tengan miedo o reparo de ir al centro de salud o de ir a un hospital porque se les va a llamar por un nombre que no es el suyo, o que se enfrenten a entrevistas de trabajo en las que no se les escoge para ese trabajo por ser personas trans o por ser personas LGTBI. Creo que las discriminaciones que sufren son de hondo calado, afectan a los derechos más básicos de cualquier persona para poder desarrollar sus proyectos de vida con normalidad y, por tanto, ha pasado históricamente en España, siempre que se han aprobado leyes de este calado, las leyes que de verdad impactan en la vida de la gente, que garantizan derechos, que permiten a la gente ser más feliz y garantizar todos sus derechos, hay siempre este tipo de procesos, ya digo, de debate o incluso de oposición. Pero creo que con el paso de los años nadie se reconoce en esas posiciones porque son leyes que efectivamente permiten garantizar y mejorar la vida de las personas y garantizan la dignidad, la felicidad, derechos, por otra parte, que son fundamentales y que están reconocidos en nuestra Constitución, ¿no? El derecho al desarrollo libre de la personalidad, el derecho a la vida privada. Además de eso, lo he dicho en la intervención inicial, esta es una ley feminista. Quiero traer al caso las palabras de la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, a la que ayer como Gobierno reconocimos por su trabajo en materia de defensa de los derechos LGTBI, además de en su defensa de los derechos de las mujeres. Ella dice con mucha claridad que los derechos LGTBI
no solamente no son contrarios al feminismo, sino que ambas luchas, la feminista y la LGTBI, convergen en la medida en que permiten garantizar y dar cumplimiento a los derechos humanos. Creo que esa es la posición en la que está el feminismo en España, en la que está el feminismo a nivel internacional, y por eso sostengo que esta ley, lógicamente los protagonistas principales de su impulso son los colectivos, las personas trans, las personas LGTBI, pero también las mujeres feministas de este país, que sabemos que cuando tú eres más libre, yo también soy más libre, y que si no llegamos todas, también las mujeres lesbianas, también las mujeres trans, también las mujeres bisexuales, también las trabajadoras del hogar, también las mujeres migrantes, si no llegamos todas, no vamos a llegar ninguna. A la ministra portavoz y al ministro de Justicia quería preguntarles, en los últimos meses, en las últimas semanas, desde el sector socialista del Gobierno, si me permiten la expresión, se ha defendido que la ley que hoy se aprueba carecía de seguridad jurídica, que había que trabajarla más, que había que pulirla y que no tenía este aspecto. Quería saber qué ha cambiado en estos últimos días, en estas últimas semanas, para que ahora sí tenga seguridad jurídica y para que ahora todo el Gobierno de forma unánime la apoye. Y aprovechando que está también la ministra de Igualdad y el ministro de Justicia, quería preguntarles por el estado de la ley de libertad sexual, de la ley del solo sí es sí. ¿Cómo está en este momento la negociación? ¿Qué previsiones hay? ¿Si también sigue atascada o cuál es el momento de su desarrollo? Gracias. Bien, ministro. Bueno, yo sé que nos gustan las impresiones, las emociones, las tensiones, pero hay una cosa que el Gobierno no se cansa de decir, desde luego este ministro se lo habrán oído ya hasta la saciedad. Los buenos textos, los buenos anteproyectos son fruto de la reflexión, del cálculo, de analizar, de matizar y, por tanto, ha llegado cuando tenía que llegar. Yo comprendo que guste el ruido, porque es mucho más, pero las buenas leyes se hacen en silencio, que es como lo hemos hecho esta, y trabajando, y articulando, y viendo los distintos enfoques y las distintas posibilidades, enriqueciéndola, como ahora, y también me lo habéis oído, yo creo que todos, y más de una ocasión, el Gobierno hoy con la aprobación de este anteproyecto pone la primera palabra, pero lo decía muy bien la ministra, ahora se abre un debate donde tendrán que informar distintos órganos constitucionales que van a enriquecer y después entrará en quien tiene la palabra definitiva, que es el legislador, es decir, las cámaras, con ese trámite denso, amplio, porque las leyes, insisto, para que sean buenas y lleven la felicidad, eso que hoy tantas veces hemos dicho ya, tienen que ser fruto del cálculo, de la meditación y no de la precipitación. Y en ese sentido hemos estado trabajando, la verdad es que muy tranquilamente, con la presión de que, bueno, que queríamos llegar al día de hoy, por qué no decirlo, pero desde luego con la satisfacción de que efectivamente cada reunión era más enriquecedora y más esclarecedora que la anterior, hasta llegar al texto que hoy se ha presentado al Consejo de Ministros. A partir de ahí, es que no puedo decirle otra cosa. La verdad, me encantaría, pero... ¿Sobre la libertad sexual quieres pronunciarte? No, ministro. Bueno, está en esa fase de análisis de los distintos y sí puedo decir que de manera inmediata, pues estaremos también hablando aquí de ella. Pero, de verdad, este Gobierno tiene una producción legislativa realmente, no sé si extraordinaria, pero desde luego muy intensa. Y no hay más que ver, no solo los anteproyectos que se presentan aquí, sino la publicación en BOE. Y no voy a referirme a muchas, pero algunas tengo en la cabeza y en las que, bueno, el Ministerio de Justicia ha impulsado esos esfuerzos. Por tanto, creo que vendrá prontísimo. No sé si quiere decir algo. Además, sabiendo, ¿no?, que siempre hay que aquilatar bien todos estos proyectos legales porque tenemos el conocimiento ya expresado de que son recurridos por sistema ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Un elemento que, como hemos dicho al principio de esta comparecencia, pues también seguro que estará dentro de esta ley, igual que estuvo en otras leyes que han sido también precursoras del avance de derechos civiles en la legislatura. Todos los periodistas sabéis que ha sido una negociación larga y difícil y no pasa nada por reconocerlo, y más cuando hoy también podemos decir que no solamente la negociación ha tenido momentos difíciles, también ha tenido muchos más momentos de acuerdo hasta llegar a un texto legislativo que cumple con los estándares internacionales,
Digo más, no solamente cumple, sino que nos sitúa a la vanguardia de Europa en el reconocimiento de los derechos de las personas trans, con el reconocimiento de la libre determinación de la identidad de género, y que además garantiza una serie de derechos de forma integral para las personas LGTBI en el ámbito sanitario, en el ámbito del acceso a la vivienda, educación, empleo, que hasta ahora no estaban siendo garantizados por la ley, que de hecho estaban siendo sistemáticamente vulnerados para estas personas. Por tanto, yo creo que es evidente que la negociación pues, ha sido larga, ha sido difícil, pero también ha sido una negociación que ha dado sus frutos. Por eso creo que es una muestra de la fortaleza de la coalición, porque lo importante en un gobierno, de coalición o no, creo que no es solamente reconocer que hay debates, sobre todo es que eso no impida trabajar, y lo que estamos haciendo con esta ley, como les decía, es dar un paso de gigante. Llevamos más de 15 años sin hacer una legislación que a este nivel proteja y garantice los derechos. No sé si han visto a Javier Ambrosi decir el orgullo es la fiesta de aquellos que no habían sido invitados a la fiesta, ¿no? Proteger los derechos de quienes no habían sido invitados a la fiesta. Yo creo que esta ley es precisamente en este orgullo, por eso digo que es un orgullo de hacer historia, porque ya no va a haber ninguna fiesta sin las personas LGTBI. Me atrevo a decir más, las personas LGTBI, particularmente las personas trans, son el alma de esas fiestas. Así que mucho orgullo y, por supuesto, reconociendo el camino, y creo que saben que lo hemos dicho también con honestidad, pero creo que ese camino ha dado sus frutos. Y lo importante de una negociación no es si es fácil o difícil, sino si al final conseguimos hacer leyes, políticas públicas que garanticen los derechos de, en este caso, las personas trans y las personas LGTBI. Creo que eso lo cumplimos con creces, siempre con margen de mejora, y para eso está todo ese trámite que el ministro explicaba perfectamente. Pero creo que estamos cumpliendo y que lo estamos haciendo de la forma que se merecen y saldando, por tanto, una deuda con las personas trans y con las personas LGTBI. Y me preguntaba por Hungría. Yo creo que ahí el presidente y la ministra de Asuntos Exteriores son no solamente quienes tienen que marcar la posición, sino que, como creo que han visto, porque ha sido público y publicado, liderando, en el caso del presidente, una posición firme por una Europa inclusiva y en la que todas las personas tengan el derecho a ser y a amar a quien quieran amar. Lo que sí tengo claro es que esa es la tarea del Gobierno de España, y la mejor forma de hacerlo es predicando con el ejemplo, haciendo leyes que protejan, que sean ambiciosas, que protejan y que garanticen los derechos de las personas trans y de las personas LGTBI, y liderar en Europa un planteamiento claro de que la base del proyecto europeo es el respeto y la garantía escrupulosa de los derechos humanos, y eso incluye el derecho de las personas trans y el derecho de las personas LGTBI a vivir vidas no solamente libres de violencias y de agresiones LGTBI-fóbicas, sino a vivir con todos sus derechos a la vivienda, a la educación, a la salud, garantizados, al empleo garantizados. Por tanto, creo que esa posición es la que nos toca liderar en Europa, y creo además que no solamente leyes como esta son la mejor forma de hacer efectivo ese proyecto, sino que también el presidente del Gobierno está demostrando con otras actuaciones que ese papel de liderazgo en Europa no lo hacemos en exclusiva o no lo ejercemos en exclusiva en nuestro país, pero sí formamos parte del liderazgo de una Europa que garantice los derechos humanos, y yo estoy muy orgullosa de formar parte de un Gobierno de coalición que lidera esas posiciones en Europa.